Bienvenidos a este tutorial de que vamos a tratar de LT-Spice, que es un programa de simulación de circuitos electrónicos. Es un programa muy sencillo, pero tiene muchas prestaciones. Y es interesante que empecéis a manejarlo porque lo vamos a usar en alguna de las prácticas. Bien, vamos a empezar con él. Bien, entonces aquí tenemos mi escritorio, se inicia con el icono de LT-Spice. Y este es el aspecto que tiene nada más abrirlo. Bien, lo que tenemos que hacer es empezar con un nuevo proyecto, una nueva hoja, en el que vamos a dibujar primero el esquemático y luego lo simularemos. Las herramientas que aparecen aquí arriba pues son como en todos los programas, salvar, estas son las configuraciones que de momento no vamos a tocar nada. Este es el botón de simulación, que ahora lo veremos más adelante, los zooms, cómo organizarnos las pantallas, los gráficos que vamos a ir viendo, la búsqueda, y a partir de aquí ya serían los componentes, ¿vale? O sea, los componentes que vamos a insertar en nuestro esquemático. Nosotros vamos a hacer para empezar un circuito muy sencillo de corriente continua, que luego irá evolucionando hacia otro, pero vamos a sacar las resistencias. Entonces, pinchando en una y ya arrastrándolo en nuestro dibujo, tenemos la primera resistencia. Para rotarla se usa la tecla Control R y la podemos poner en horizontal, que es lo que voy a hacer yo. Después, una vez que hemos puesto una, ya se nos pone como si quisiéramos poner otra. Esta la voy a poner en vertical, dando al Control R, la pongo ahí. Y ahora queremos una fuente de alimentación. En este caso hay que abrir la ventana de componentes y de todos los componentes que tiene este programa, tiene un montón de componentes, tiene bobinas, tiene transistores, bueno, tiene un montón de cosas para poder simular. Nosotros vamos a usar muy pocas de ellas porque nos vamos a limitar a unos circuitos en concreto, pero vamos a elegir la fuente de voltaje. Siempre elegiremos esta, tanto para fuente de alimentación es continua como alterna. Ahora veremos cómo se configura. Le damos a OK y la sacamos al dibujo. Pinchamos y nos da la posibilidad de escribir otra, pero no necesitamos más que una. Entonces damos al escape y desaparece. Bien, para unir en el circuito los componentes tenemos que usar esta línea, que es con el lapicerito, y clicando en uno de los extremos de los componentes, clicando otra vez justo donde quiero torcer, ya me deja ir para el lado que yo quiera, pinchamos en el otro componente y así sucesivamente. Pincho en un terminal, pincho justo en el eje vertical y bajo para abajo. Y igual. Vamos para abajo, doblo aquí y subo. Vale, ya tendríamos el circuito armado, solo nos falta poner una fuente de 0 voltios, que es esta, una masa. Vamos a ponerla aquí, porque si no nos va a dar error al simular. Volvemos a poner aquí y paramos en el cable y él solo nos coloca la unión entre ambos cables. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es poner los valores en los componentes. En este caso son dos resistencias. Entonces, dando botón derecho al elemento, nos aparece para que introduzcamos los valores. En este caso vamos a poner que sean de 500 ohmios, por poner un caso. No hace falta poner unidades. Si no ponemos unidades, se entiende que son ohmios. Y si quisiéramos poner kilo ohmios, deberíamos añadir una K al lado. Pero bueno, es el caso. Vamos a poner 500 ohmios. ¿Vale? Damos a OK y ya se nos pone el valor de 500 ohmios. En esta de la derecha vamos a hacer lo mismo, 500 ohmios, pero para que veamos otra forma de poner 500 ohmios vamos a poner 0,5 K, que es exactamente lo mismo. Podemos ponerlo como queramos. Botón derecho en la fuente de corriente o en la fuente de voltaje y podemos poner aquí un valor en continuo. En este caso vamos a poner 12 voltios. No le vamos a poner resistencia interna porque va a ser una simulación muy sencillita. Le damos a OK y ya tendríamos nuestro circuito listo para probar. Bien, ahora tenemos que simular. Damos al hombrecillo y como es la primera vez que simulamos este circuito, nos va a pedir qué tipo de análisis quiere o queremos. Podemos simular el transitorio, que es el que nosotros siempre vamos a usar, el hace análisis para las respuestas en frecuencia, los pasos en continua, simular el ruido, las transferencias en DC, bueno, hay un montón de simulaciones, la única que vamos a usar es el transitorio, es decir, desde que nosotros encendemos el circuito hasta el tiempo que le digamos, que lo ponemos aquí. Stop time es el tiempo que va a estar simulándose este circuito. En nuestro caso, con un segundo nos va a valer. Siempre que no pongamos ninguna letra al lado, significará
segundos. Este otro valor no lo vamos a poner porque sería el tiempo desde el cual empieza a pintar las gráficas, no lo vamos a usar. El máximo tiempo de paso tampoco, porque ya internamente él tiene uno calculado. Si fuera muy lenta la simulación deberíamos poner aquí un valor, pero no es el caso. Con lo cual damos a OK y vemos que se nos pone esta directiva que es tran1, que significa análisis transitorio de un segundo. Vale, arriba nos ha salido una ventana en negro, que es donde se van a representar las señales. En este caso va a ser una corriente continua, va a ser una raya. Entonces nos ponemos encima del cable, en este caso del punto donde vamos a medir. En este caso no, siempre es desde ese punto que elijamos a masa. Si no, decimos otra cosa. Entonces si pinchamos aquí, nos aparece en 6 voltios una corriente continua en 6 voltios. ¿Por qué? Porque es un divisor resistivo de igual valor. También, si nos ponemos sobre el componente, nos aparece esta especie de flecha, que esto es la corriente que atraviesa este componente. Vamos a dibujarla también y vemos que serán 12 miliamperios. Aquí lo marca en esta otra gráfica, ¿vale? Nos marca menos 12 porque el sentido que hemos cogido es justo para allá, el sentido de la corriente va para acá. Pero bueno, eso lo podemos arreglar. Si damos botón derecho en la gráfica que hemos elegido, podemos poner menos IR1 y ya nos tiene un valor positivo, ¿vale? Bien, sí, la línea azul es la de los, la línea azul sería la corriente y la línea verde sería el voltaje. Los voltios medimos 6 y aquí tenemos otra escala que es la corriente. Bien, pues hasta aquí sería la simulación. Habéis visto que es una simulación muy sencilla. Hemos hecho un circuito muy sencillo y hemos simulado un circuito muy sencillo. Vamos a añadir un poquito más de complejidad al circuito para que veamos un poquito qué más se puede hacer. Y en este caso vamos a cerrar las gráficas, vamos a maximizar nuestro circuito y vamos a introducir un diodo. Para introducir un diodo, pues voy a borrar algunos cables, voy a pulsar la tecla suprimir y me aparecen unas tijeras donde yo puedo cortar un poco el circuito, ¿vale? Y para quitar las tijeras, escape, con la manita esta movemos el componente este un poco más allá, voy a sacar un diodo, lo voy a tumbar el diodo en este sentido, lo voy a poner ahí y relleno con cables o con líneas igual que antes. Perfecto, ya tengo mi circuito armado. Este circuito es un poco bobo, un poco absurdo. Vamos a cambiar estos valores. Voy a poner esta resistencia en 10 ohmios. Esta otra resistencia la voy a poner en 1 kilo ohmio. Y para complicar un poco más la cosa y ver un poco el funcionamiento de este rectificador en media onda, si ya lo habéis adivinado, vamos a poner aquí una señal sinusoidal. Entonces, entramos en el menú de avanzado y fijaros que podemos elegir qué tipo de alimentación, si es un pulso, si es un seno, si es una exponencial, si es un ancho de pulso definido, etc. En este caso vamos a elegir un seno y ya nos dice qué parámetros va a tener esta señal senoidal. Vamos a ponerle, por ejemplo, 220 voltios de amplitud y 50 Hz. Serían los dos únicos valores que habría que poner si no queremos más, porque el tiempo de delay no lo vamos a poner, el offset para subir la señal tampoco lo vamos a poner, no vamos a usar nada de esto, la fase tampoco, el número de ciclos tampoco. Con esto es más que suficiente. Y fijaros que ya nos aparece aquí que esta fuente ahora es una fuente senoidal de 220 voltios de pico y 50 Hz. Voy a coger la manita para que veáis que esto lo puedo poner donde yo quiera, hay que no nos estorbe. Esto lo podéis hacer porque cuando luego si queréis importar esto a un Word para presentar algún trabajo, hacer una captura, pues resulta mucho vamos, se ve mucho mejor si las cosas están separadas. Bien, entonces ahora la simulación va a seguir siendo la misma. Un segundo, vamos a darle a la simulación y vemos que no aparece nada porque no hemos señalado ninguna señal. Vamos a medir ahí a ver qué ocurre y vemos una señal así un tanto rara. Y si hacemos un poco de zoom ya la comprendemos. ¿Qué es? Pues es un rectificador en media onda. La media onda del semiciclo negativo ha desaparecido gracias a este diodo. Deciros que el diodo que habíamos elegido es un diodo universal, o sea, un diodo universal ideal, ¿vale? O sea, como no hemos elegido ningún tipo de diodo, podríamos haber elegido un diodo comercial, no es el caso.
hace esto, para que veamos el contraste con la señal de entrada. Vamos a medir también aquí. Y aquí tendríamos la señal de entrada y vemos cómo se ha recortado a la salida, ¿vale? Este sería un rectificador en media onda. Vale, para ver un poquito más el efecto y lo que podemos hacer, vamos a añadirle un condensador. Vamos a poner aquí un condensador para hacer una especie de fuente de alimentación, ¿vale? Cogemos el lápiz, dibujamos las líneas. Vamos a ver, ahí. Ahí, perfecto. Hay que darle valor a este condensador, por ejemplo, vamos a dar un valor de 47 microfaradios. Para poner microfaradios ponemos una U. Podemos poner la F es opcional, ya lo he entendido, que serían microfaradios, y ahí nos aparece 47 microfaradios. Tendremos que dar otra vez a la simulación para que tome estos valores, estos cambios, y ahora ya lo que vemos es que la señal de salida ha quedado filtrada. Esto es lo que se llama un filtro, con un pequeño rizado que podríamos calcular. Si nos ponemos encima de la línea verde, nos aparecen unos cursores. A ver, lo vamos a poner aquí que se vea mejor. Ahí. Y podríamos decir que este rizado, si yo ahora me muevo, voy al punto máximo, estaríamos hablando de 212 voltios por arriba. Y si me voy al punto más bajo, 154 voltios, pues hacemos diferencia de tener un rizado de unos 60 voltios. ¿Vale? Aquí podemos hacer nuestras medidas en el eje X y en el eje Y, ¿vale? Pulsando en la señal que queremos medir. Vale, bueno, pues para finalizar os voy a enseñaros una última cosa, que es una simulación paramétrica, que es cambiar este valor del condensador por una gama de condensadores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo metemos en el componente haciendo doble clic y en el valor voy a poner entre llaves esto. Esta letra puede ser cualquiera, eso significa que es un parámetro, ¿vale? Lo que está entre corchetes es un parámetro. Y entonces yo ahora lo que puedo hacer es insertar una directiva aquí pulsando en OP y poner el valor de ese condensador al que yo quisiera poniendo esto. Esto sería igual, perdón, esta C igual, por ejemplo, otra vez 47 microfaradios. Con la U es suficiente. Esto quiere decir que va a hacer otra vez lo mismo. Exactamente ha hecho lo mismo. ¿Qué me permite esto? Pues poder variar este valor cuando yo quiera. Incluso puedo hacer otra cosa. Perdón. Entro otra vez, edito el texto y en vez de poner esto pongo step, es decir, paso a paso, step, param, c, y en vez de igualarlo a un valor pongo list 47, vamos a poner 100 microfaradios. La U puede ser mayúscula o minúscula, no distingue, yo lo voy a hacer con mayúscula para que 220 y 1000 microfaradios. Y esto lo que va a hacer es 4 simulaciones. Vamos a moverlo un poco para que esto quede un poquito mejor, ¿vale? Normalmente las directivas las ponemos todas en un sitio para que veamos lo que estamos haciendo, pero bueno, esto es opcional. Y le damos otra vez a simular y ahora ya lo que tenemos son, bueno, lo voy a cerrar, lo voy a dar de nuevas para que me coja distintos colores, ¿vale? Entonces fijaros que cada color obedece a un tipo de condensador, o sea, lo que ha hecho ha sido 4 cálculos, es como si variáramos con un potenciómetro el valor del condensador. La verde será de 47 microfaradios, la azul será de 100, el otro de 220, o sea, cada vez que aumento la capacidad, el rizado va disminuyendo y fijaros que el azulito esté más claro ya casi es una línea horizontal. Lo que habríamos hecho es un rectificador de media onda con una fuente, lo que se llama convertir de alterna a continua. Bueno, ya está aquí nada más, no voy a enseñar nada más. Lo único que podéis practicar vosotros, yo os animo a que hagáis en vez de un rectificador en media onda, un rectificador en onda completa con el puente de diodos, si os acordáis, si no lo miráis en internet y lo podéis simular perfectamente y vais a ver que el valor del condensador no tiene que ser
tan alto. Bien, pues por mí esto ha sido todo en este primer tutorial de simulación del Elite Spice. Habéis visto que es muy sencillo y os animo a que hagáis la simulación que os he encomendado. Así que muchas gracias por vuestra atención.